concepto jurídico es el terrorismo de Estado? El entonces teniente coronel Guerrieri alias Jorge era el segundo jefe del destacamento 121 de acá de Rosario. Era el que comandaba todo. Entiendo que es un juicio que tiene más de político que de jurídico. Si me pongo una vincha que dice legalidad, es porque sé que en ese momento puedo aprovecharme de los medios de comunicación. Sí, voy a decir que lejos está este juicio de ser un juicio político, muy lejos. Este es un juicio jurídico y de hecho tiene que responder por homicidios, por torturas. ¿Cómo obtenía los jefes? La información del detenido. Del detenido, exactamente. Y le preguntaban, hablaba. Y si no hablaba, lo iban a hacer hablar a la fuerza. Eso cae de Maduro. ¿Hacer hablar qué significa? Es pasarlo por la máquina, picanearlo para que hable. ¿Qué apreciaba como sospechoso él, en términos generales, entonces? Y lo que era sospechoso. ¿Y qué es lo que era sospechoso? Y lo que es sospechoso es sospechoso. Me golpean, me encapuchan y me introducen en el auto. Arriba del vehículo me preguntan si tenía problemas cardíacos, si tenía problemas de salud. Y yo le dije que no, pero era, digamos, una preparación sin ninguna duda para los métodos de tortura que se aplicarían después, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver con eso. Allí entró este grupo de personas y entre las primeras violaciones que empiezan a producirse es manotear a mi hermanito que tenía 9 meses de vida y ponerle una pistola en la cabeza y exigir la entrega de mi persona. Porque claro, yo me había convertido ahí en un número que no tenía derecho a decir si estaba o no de acuerdo con lo que me iban a hacer en mi cuerpo. Y me lo hicieron. Me hicieron lo que seguramente nunca hubieran sido capaces de que lo hicieran a sus mujeres, a sus hijos, a sus hermanas y a sus madres. Pero a mí sí me lo hicieron. A mí me arruinaron la vida, señores. Ustedes me robaron la vida. La única justicia que imperaba, según lo que usted relató, era la justicia de los consejos de guerra. Exactamente. Bien. Usted, Que eran muy pocos. Muy pocos consejos de guerra. ¿Por qué? ¿Cómo era la metodología? Matarlo y tirarlo. Y donde iban todos los equipos para secuestrar a María Raquel Negro y a Tulio Valenzuela. Y uno de los documentos de Estados Unidos es el testimonio que dice aquí de Tulio Valenzuela, donde él cuenta cómo llega a México. Quisiera decirles que estos 32 años mi familia esperó la posibilidad de que uno de nosotros estuviera sentado aquí ante ustedes para que se hiciera justicia y poder verles la cara a los asesinos de Eduardo. Lo que ocurrió acá, usando las palabras del propio Walsh, fue la implantación del terror por parte del Estado con uso de las instituciones del Estado. Y esto le respondo a Amelón también, que ha dicho que es el terrorismo de Estado. Eso es el terrorismo de Estado. No era Marianela. No, Marianela estaba en la computadora, pegada, incrustada en la computadora. ¿Y venía? No traje nada yo. Mirá, Laura. Yo escuché que decían, traigan a cada una su tijera, cada una su goma de pegar. Yo armé el mail de la hippie rústica.
en el cual cada una tiene que traer tijera, trincheta, plasticola, brochadora, mate, fernet. Ah, no. Buenos días, sí. Permanezca un segundo de pie al lado de la silla. Gracias. ¿Le han leído las disposiciones del artículo 275 relativas al falso testimonio? Bien. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto supiera y le fuere preguntado en esta audiencia? Tome asiento. Dígame su nombre y apellidos completos. Sabrina Gulino. Lugar y fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no la sé. El lugar, Hospital Militar de Paraná. Cuando le preguntaron la fecha de nacimiento, dijo que no la conocía. Si nos puede contar por qué esto. Bueno. A ver. Yo sé que soy hija adoptada de Raúl Gulino y de Susana Escola desde chiquita. Junto con mi hermana nos han dicho desde chicos. Por haber nacido en 1978, empecé a dudar un poco si podía llegar a ser hija de desaparecidos. La pregunta puede ser por qué tardé tanto en hacerme el ADN o por qué no me lo hice antes, o yo a veces me pregunto eso. Por ahí yo iba a hablar con mis viejos, o como no había nada oscuro, yo no decía, o sea, nuestra relación siempre fue como muy buena y hasta bromeamos sobre que somos re distintos físicamente y qué sé yo. Nunca sentí ninguna mentira de parte de ellos, sino al contrario. Entonces, bueno, fueron pasando los años y eso quedaba como pendiente. Por ahí pensaba que los chicos apropiados iban a parar en manos de militares o gente conocida, y por ahí yo indagaba o me ponía a pensar o preguntaba a papi quién fue el abogado que hizo mi adopción y me daba apellidos, y como que eso quedaba ahí tan limpio que digo, no debo ser, esta fue una adopción legal. Y el año pasado que me fui a vivir sola, dije, bueno, voy a hacer dos cosas como de adulto. Y digo, bueno, me voy a sacar el pasaporte y me voy a hacer el ADN. ¿Y vos cómo andás? Bien, acá andamos. Estoy haciendo una gráfica para el espacio. Y bueno, bien, todo bien, tranquilo. Sí. ¿Y papi? Ah, bueno. Che, mami, ¿y volvieron bien el otro día? Suena el timbre, un domingo a las 7 de la tarde, sale mi vieja y viene con un papelito así, y dice, no entiendo, de la Policía Federal. Entonces yo digo, a ver, voy yo. Salgo, un cabo de la policía, chiquitito en la motito, y estaba ahí y le digo, hola, no entiendo este papel. Entonces el papel decía, Delegación San Nicolás, Delitos Federales y Complejos, citación personal. Señor Raúl Francisco Gulino, en relación al exhorto 4709/08, en causa, caratulada Trimarco Juan Carlos Ricardo y otros, en relación al exhorto, bueno, por sub-inf-art 139 ICC2, bueno, ICC, todo el Código Penal de la Nación. Bueno, así que esto decía el papelito. Entonces, yo leí el papelito y no entendí, porque no sabía quién era Trimarco.
Y le digo, esto no entiendo, ¿qué es? Me dice, es la justicia federal. Puede ser tráfico de drogas o secuestro de personas, me dijo el cabito. Entonces yo entro a mi casa ese domingo y yo soy bastante chistosa. Entonces empecé, papi, ¿vos vendías merca? No, dice, Trimarco y Asociado debe ser de Paraná, una vez que con tu mamá chocamos hace 20 años. Le digo, no, papi, esto es federal, esto es algo de narcotráfico o secuestro de personas. Y así yo empecé a bromearlo y en un momento tiro así una broma y le digo, mi adopción es legal, ¿no es cierto? Papi, esto me parece que es serio. ¿Estás seguro que mi adopción es legal? Sí, Sabri, quédate tranquila que tu adopción es legal. Mi hermana, que es más viva, dice, vamos a ver en internet. Entonces pone Trimarco y Asociados, exhorto no sé cuánto, y empezó a saltar en internet todo lo de la causa Hospital Militar de Paraná. Y ahí leo por primera vez Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Me leí todo lo que encontré en internet, ahí leí todo lo de Tulio Valenzuela, lo de la Operación México, todo lo que encontré sobre Raquel y buscaba fotos de ellos para ver si, qué sé yo, viste, ver parecidos. Ahí leí que tenía un hermano, Sebastián Álvarez, y que en algunos lados decía que tenía 2 años más que yo, en otros 12, entonces yo decía, ay, si tiene 12 años, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? Todas las cosas que se te ocurren, qué sé yo, se te ocurren tantas cosas. Buenos días. ¿Le han leído las disposiciones del artículo 275 del Código Penal relativo a falso testimonio? Bien. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto supiera o le fuere preguntado en esta audiencia? Tome asiento. Sí, para que diga cómo conoció la situación o los hechos que afectaron a sus padres durante el llamado proceso de reorganización nacional, cómo fue conociendo estos hechos. Mi familia, digamos, una manera de protegerme me fue, digamos, contando a medida que fui creciendo, digamos, la historia de cómo habían sucedido las cosas, que yo era parte también de esa historia, y a partir del testimonio de Jaime Drí, del libro de Bonazo, supe que yo también fui secuestrado en Mar del Plata el 2 de enero del 78. A partir de ahí empecé a tener contacto con compañeros de hijos, de la Comisión Hermanos, y empezamos la búsqueda de mis hermanos, que por suerte pudimos encontrar a mi hermana hace poco, y seguimos buscando a mi otro hermano, el mellizo de Sabrina, y lo vamos a seguir buscando porque sigue en condición de desaparecido, ¿no es cierto? Y el papá de Sabrina, el nombre. Tulio Valenzuela. Uh-huh. ¿Y también pudo saber algo sobre lo ocurrido con Tulio Valenzuela? Estuvimos fuera del país, cuando volvimos a ingresar, nos secuestraron a los 3 y nos llevan a la Quinta de Funes. Yo, digamos, por suerte pude volver con mi familia biológica y mi vieja queda... después surge lo de la Operación México, mi vieja queda en Funes, después posteriormente Mañasco, intermedia, y la llevan a dar a luz al Hospital Militar de Paraná, y después de ahí ya no se sabe más nada, digamos, de ella, y por lo que se sabe del Tulio es que vuelve a ingresar y desaparece también. También nos contó Drí en esta audiencia sobre las circunstancias que rodearon la detención en la ciudad de Mar del Plata, no porque haya visto, sino porque se enteró dentro de la Quinta de Funes que iba a ser detenido Valenzuela y Raquel Negro
en Mar del Plata, cosa que ocurrió el 2 de enero de 1978 y que además, por supuesto, como era costumbre, ya vimos en estos casos, el hijo de Raquel, Sebastián Álvarez, de creo que escasos 2 años de edad. Y entonces, montados en esta cuestión de hacer uso instrumental de los menores, de hacer uso instrumental de los menores nacidos y los por nacer, entonces se gestó la llamada Operación México. Operación que, como nos han contado acá, supuestamente tenía como finalidad lograr la detención de la supuesta cúpula de montoneros que se encontraba en ese momento en la Ciudad de México. Y en el medio de esto, Negro es trasladada 2 veces, no una, 2 veces, al Hospital Militar de Paraná. Bueno, nosotros ahí en el espacio ya venimos trabajando esta cuestión de que todo el mundo se entere, digamos, de la mejor manera qué es lo que está pasando ahí en tribunales. Y bueno, y cuando decidimos a ver qué podíamos hacer, o para la sentencia, o para una previa, o para alguna cuestión, una actividad así, pensamos en algo que sea alegre y como que represente la cuestión de jugar y poner un poco el cuerpo. Entonces nos habíamos acordado de, qué sé yo, de Luna de Avellaneda, de un montón de películas y de cosas, y dijimos, bueno, armemos una kermesse. Estamos acá en el galpón comiendo con la gente de la cruz. Lo de la kermés fue saliendo como de a poquito, de a puchito, nos íbamos juntando y íbamos tirando ideas. Entonces, para tener una idea del conjunto, de lo que piensa cada uno, de por qué hacer esto, poder escribirlo simplemente en un papel, no lograr decir el todo, porque obviamente uno por ahí, si se pone a pensar, tendría un montón de objetivos y de principios de por qué hacerlo. Tirar una simple idea, lo primero que se le ocurra, para por lo menos poder ponerle un poquito de voz para que circule esto y que después entre todos cada uno ir leyendo para saber qué es lo que cada uno quiere sumar a esto, ¿sí? Concretamente que tenga que ver con esto, de por qué hacemos una kermés temática la noche de la vigilia esperando esta sentencia. ¿Qué es lo que queremos representar con esta kermés? Llamo al otro día a Paraná y le digo, hola, habla Sabrina Gulino. Llamo porque mis viejos tienen que ir a declarar mañana a las 5 de la tarde a Paraná. Me atiende Eva, la secretaria de la jueza Galicia, y me dice, bueno, me da unas ciertas explicaciones, no me dice mucho, me dice que yo también estaba citada. Entonces yo ahí le digo, si es por el tema del ADN, yo ya pensaba hacérmelo. Les digo, bueno, que mi mamá tiene algunos problemas de salud, no sé cómo va a ser el interrogatorio, yo me imaginaba que iban a meterlos presos, hasta ese momento no sabía nada, qué sé yo. Carla, le digo, pediste el día del trabajo para ir a Paraná porque si mamá y papá tienen algo que ver,
yo no me voy a volver con ellos en el auto, no le voy a hablar más. No sé, alguien se va a tener que los va a tener que acompañar, pero era como que ya, digamos. Entonces, Carla, bueno, vinieron ese martes mis viejos a buscarme. Me dicen, nosotros te tenemos que contar una cosa. Entonces, yo me acuerdo que ellos, aparte, entraron, yo vivo en un pasillo, y entraron así, y yo les vi el semblante, y es una característica de mi familia, es que ellos en los momentos más dramáticos se sonríen, o no sé, tienen una energía. Entonces se sientan así y no estaban mal, estaban bien, yo me sorprendí de la entereza, así como lo llevaban, porque de alguna manera se estaba cuestionando su paternidad. Entonces me dice, te tenemos que decir algo. Nosotros con tu mamá nos inscribimos en el juzgado de menores en Rosario. Ellos vivían en Ramallo, ¿no? Ya se habían ido a vivir a Ramallo. Apareció la noticia de que a una bebé habían dejado abandonada en el hogar del huérfano. Y dice que lo vieron por televisión y que estaba la madre superiora que contaba y allá atrás estaba la cunita. Y entonces dice que mi viejo la acodió a mi mamá y le dice, che, no nos darán esta bebé a nosotros. Entonces, no sé, bueno, eso fue como una anécdota que les quedó hasta que al día o a los 2 días lo llaman desde el tribunal y que había un bebé para ellos. Entonces ellos dejan todo lo que estaban haciendo, porque viste que así como otras familias te cuentan el parto, ellos te cuentan esa parte, que dejaron todo lo que estaban haciendo y se fueron a buscar al bebé, que cuando llegan el juez le dice que había una bebé y que estaba en el hogar del huérfano. Entonces cuando van, ellos hablan, no sé si con la madre superiora o qué, le dicen que ahí me habían, las monjas me habían puesto de nombre Andrea. Entonces dice, está bien, es muy chiquita, creo que pesaba 2,2 kilos o algo así. Entonces ahí, bueno, mis viejos me llevan a ver con un pediatra y el pediatra me ve y dice, esta bebé va a ser muy alta. Y por las características y por el peso, es 7 mesinas. Entonces esos eran los primeros días de abril de 1978. El doctor les había dicho, debe tener aproximadamente 40 días. Entonces ellos cuentan para atrás y les da 29 de febrero. Y dicen, no, 29 no le vamos a poner, 28 tampoco, pongámoslo 27. Entonces eso ellos era lo que me estaban contando ese martes, que yo tenía que viajar, que teníamos los 3 que viajar a Paraná. Y que me lo contaron, que me pidieron perdón por no habérmelo dicho. Yo les dije, ¿ustedes por qué no me lo dijeron? Dice, porque ya demasiado que tenías que crecer sabiendo que eras adoptada y encima crecer sabiendo que te habían dejado abandonada en el hogar del huérfano. No estaba bueno. Nosotros nunca sospechamos que vos eras hija de desaparecidos porque siempre entendíamos por los medios que los chicos apropiados los criaba un militar o alguien relacionado. Nosotros eso más lo entendimos por el lado de una mamá que dejaba un bebé. Te pedimos perdón, de nuestra familia no lo sabe nadie esto, que a mí eso me pareció que estuvo re bueno. Lo sabemos solamente tu mamá y yo, para que nadie ande cuchicheando atrás tuyo. Nada de eso. Bueno, así que esa es la parte que empieza con los Gulinos. Ese es el capítulo de los Gulinos. Ingrid, ¿qué haces? Bien, ¿y vos? Che, Ingrid, te llamo porque voy a hacer el volante para la actividad del lunes, durante la gráfica, lo hago nomás. Y lo mandamos por mail y después mando para que reenvíen para imprimir. Sí. Ya está. Ya está. Sí, ya está. Aparte avisamos que lo intermedie. El tema es si el Juane tiene una lista distinta. Bueno, por eso le dije a Juanes que ahora a las 11 me lo pasa. Yo esperaría un poco más Vamos, para espera, llamar al porque- indio, porque sí. digamos como que es muy temprano, el indio es una persona de carácter y hasta que no tengamos un par de cosas más definidas, no me estemos molestando cada 5 minutos.
Hola, sí. ¿Cómo andás? Sí, habla Sabrina. Te llamaba para ver si ya te habían llegado los afiches. Ah, bueno, ¿todo bien? Y para que llevamos a la bandera, ya acomodamos todo y partimos. Vamos, que esta realidad es medio áspera. Vamos. Hola, Ale. Habla Sabri, la hermana de Seba. ¿Cómo andás? Obvio, pero ya no sabemos a dónde terminar el estacionamiento que tienen por acá. Loco, ¿hace cuántos años que venimos pidiendo juicio de castigo? Y Aparte, está acá. Hay que pelear acá ahora. Se pide ahí el 24. La marcha se hace por eso. O sea, es la primer consigna que vos ponés. Vos haces todo un discurso todo muy bonito y lo primero que ponés es juicio castigo. De los registros que se acompañaron como documentos que obran en la causa de Paraná, se observa en el libro de ingresos y egresos de la IPP, del Instituto de Pediatría Privada, que Sabrina, proveniente del Hospital Militar, se da como fecha de ingreso a ese lugar el 4 de marzo del 78 y se da como fecha de alta el 27 de marzo del 78. Es obvio que no hay duda que Negro dio a luz en el Hospital Militar de Paraná. Me parece que eso ya no es discutible. Y en verdad, las pruebas, el reconocimiento que han hecho en esta audiencia algunas de las personas que asistieron a Negro, las condiciones excepcionales
que se impusieron en el Hospital Militar del Paraná con la llegada de Negro, lo único que hacen es reforzar la condición de detenida ilegal de Negro, es reforzar esta idea del dominio que estos señores tenían además sobre los detenidos. Y lo que es más tremendo es que escuchamos acá a los autores de estos hechos decir, estos quieren traer el pasado al presente. No, estos hechos son el presente. No los estaríamos debatiendo acá si no fueran el presente. Y tanto son el presente que aún no sabemos qué pasó, por ejemplo, con el hermano de Sebastián Álvarez y de Gulino. No lo sabemos, a pesar de que Amelón haya dicho en esta audiencia también, en el ejercicio insoslayable de su derecho de defensa, que no se robaban niños, que no hacían nada con los niños porque los vimos desfilar en esta audiencia. Viajamos a Paraná, llegamos los 4 re asustados, yo pensé que iban a estar todos los chicos de hijos tirándonos huevos, no sé. Y no había nadie. Me sacaron sangre, estaba todo el mundo muy emocionado, porque aparte las chicas habían investigado un montón de tiempo. Y después de 5 años de investigación y de trabajo dan conmigo, porque ellos habían hecho toda la investigación y en el 2006 Tuco Costanzo, que uno de los represores de la causa Guerrieri, en el 2006 él cuenta que a Raquel Negro la habrían llevado o sea, a mi mamá la habrían llevado a dar a luz a Paraná y que la ingresan como sobrina de Galtieri y que allí da a luz a mellizos. Y bueno, eso, que la bebé la habrían dejado abandonada en un convento en Rosario y el bebé, no se sabría o que habría fallecido. Costanzo dice que 2 de los aquí imputados dejaron a la hija de Negro en las escalinatas de un orfanato en la ciudad de Rosario. ¿Sí? A los efectos de verificar esto, la Fiscalía aportó como prueba este expediente el juicio de adopción de Sabrina. Y la primer foja de ese expediente es una nota de un asistente social que en nombre del orfanato se presenta y dice: a la medianoche dejaron en las escalinatas de nuestra institución esta beba. Bueno, cuando la justicia tiene este dato, completa, une todo lo otro que venía investigando, entonces la Pipi Oberlin, que es abogada de abuelas en esa causa, manda un escrito solicitando al hogar, porque dicen convento en esa época en Rosario no había, lo más parecido era el hogar del huérfano. Entonces piden información al hogar del huérfano y ahí unen de que sí, que efectivamente había una bebé que había sido dada a luz, que había sido dada en adopción a la familia Gulino Ramallo. Y bueno, entonces cuando unen todos los datos, es que se une la historia mía con la otra búsqueda. Además, Costanzo nos dijo, y lo reafirmó en la inspección cuando estábamos en la intermedia, que en el momento que se asesinaban a el grupo, llegó un auto en el que traían a Raquel muerta, ¿sí? Insisto, nos da cuenta todo esto del dominio que tenían los acusados sobre todos y cada uno de los detenidos y cada una de las consecuencias de la vida natural de cada una de las personas que ellos tenían allí secuestradas. De modo que más allá de que acá no se lo juzga
por la suposición, sustracción o lo que fuere de estado civil de los hijos de negro, lo cierto es que a la hora de valorar las acciones que llevaban adelante estos señores y hasta dónde llegaban, no podemos omitir considerar estas cuestiones, que además nos ayudan a dar luz acerca de por lo menos el momento, o acercarnos a dar luz, acercarnos a esa verdad que tiene como fin este proceso, acerca del momento en que, por ejemplo, se produjeron los asesinatos de 14 personas. Bueno, acá está mi papá Tulio, que acá me parece que está en la finca de San Juan, y me parece que esta foto, acá está imitando al Che Guevara por ahí, y se está haciendo el vivo, pero bueno, es algo que lo pensamos nosotras. Acá, bueno, mi mamá, esta foto, acá están ellos dos, que creo que es la única foto que tengo de ellos dos juntos. Bueno, mi mamá con el Sebas. Acá está Tulio. Yo pido ver fotos, porque yo quería ver fotos de mi mamá y me traen todo el expediente con fotos de mi mamá Raquel. Y bueno, ya miraban y estaban todos, todo el mundo me miraba así con los ojos llorando. Y yo miraba porque era re impresionante, porque era la primera vez que estaba mirando las fotos. Hasta había una foto de ella con la panza y mi mamá con su primer marido, que es Marcelino Álvarez, embarazada del Seba, de mi hermano Seba. Y entonces, claro, todo el mundo que estaba ahí mirándome, todas, claro, decía que yo era muy parecida a ella, pero nadie dijo nada. Y bueno, y después, bueno, no sé, terminó la declaración y cuando salgo de la sala, estaba en la misma carpeta que la tenía mi mamá, mi papá y mi hermana mirando las fotos. Entonces mi mamá Susana me mira y me dice, sos igual a tu mamá. Sí, pero viste, cuando vos decís, como que, qué sé yo, es así, son esas cosas que vos no te vas a olvidar. ¿Viste? Y un sábado yo estaba en Ramallo y me llama Eva y me dice que ya están los resultados del ADN. Y bueno, yo le dije, léeme todos los resultados, léeme todo el ADN. Me dice, uy, pero es muy largo. Le digo, léeme todo. Entonces ella me empezó a leer que mi sangre pertenecía al grupo, se correspondía al grupo Valenzuela Negro en un 99,99949%. Entonces yo le dije que me lea todo el ADN, que también lo tengo ahí. Y lo que más impresión me dio, esto por teléfono, lo que más impresión me dio es que mis abuelos y mis tíos en el 97 ya estaba compuesto todo el grupo familiar en la búsqueda de los mellizos. Entonces me acuerdo que le decía, léeme la fecha. ¿Y cuándo nació la abuela? ¿Y cuándo nacieron los abuelos? Y me iba dando la fecha y yo decía, por los años, o sea, me parecía que no podían estar vivos, porque era todo así, todo era una especulación. Y bueno, y eso. Pero me acuerdo de eso, que pensé, hace tanto que me están buscando. Eso sí, creo que lo más doloroso es eso, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo de tu vida con una madre y un padre desaparecido y con dos hermanos desaparecidos durante casi toda tu vida y recién recuperado hace un año una hermana? Bueno, como yo cuando empecé a hablar dije que mi familia
a manera de protegerme, me fue contando de a poco, digamos. Es como que mi infancia por ahí como que no lo registré mucho hasta que, bueno, empecé a sentirlo más y, bueno, qué sé yo, es muy doloroso saber que vivir con la incertidumbre y con mi familia, viendo más que todo a mis abuelos y a mis tíos muy angustiados, al punto tal de no poder siquiera expresar lo que sienten, digamos. El hecho de no saber, digamos, qué pasó, de no tener ni siquiera el cuerpo en un cementerio, digamos, para mi abuela, para mis abuelos fue siempre muy, muy fuerte, para mis tíos. Y, digamos, yo lo viví y es muy fuerte que mis abuelos hoy no puedan estar acá, no haberla conocido a Sabrina, que la justicia haya tardado tanto tiempo en poder llevar a cabo el juicio, no haber podido encontrar a mis hermanos y que mis abuelos no lo hayan conocido, es muy doloroso para todos los familiares. No sé. Me llama Nadia Schuchman y me dice Nadia, que es mi abogada ahora, y vive acá a media cuadra, y me dice, Sabrina, me dice, recién le están diciendo a tu hermano el resultado del ADN. Te voy a dejar su celular, así vos lo llamás. Y me dio el celular. Entonces lo llamé por teléfono y unos nervios. Y me dice, hola, negrita. Claro, él no sé si sabía mi nombre. Y le digo, ¿sabés quién habla? Sí. ¿Qué haces? Nada, le digo yo, te estoy llamando. ¿Vos qué haces? Y me dice, yo estoy en el baño llorando, me dijo. Y me acuerdo que me dice, yo tengo que ir a Rosario por trabajo. ¿Querés que nos encontremos en un bar? Yo le digo, no, en un bar no, vení a mi casa. Y bueno, entonces me dice, ¿dónde vivís? Le doy la dirección, todo, departamento 5. Y dice, ¿y qué apellido dice el portero? Y le digo, no, dice 5 nomás. Me dio una ternura que diga eso. Y bueno, entonces venía a la tarde. Y yo, entonces ahí sí baldí todo. Me bañé otra vez, así, unos nervios. Bueno. Y después, yo estaba acá, bueno, y suena el timbre. Ah, no, y me acuerdo que le había dicho que venga solo porque no sabía, viste, qué sé yo. Y toca el timbre. Entonces yo, bueno, salgo y iba caminando por el pasillo y pensaba, es la primera vez que voy a ver a alguien de mi sangre. Y me acuerdo que caminé el pasillo y pensé eso y dije, bueno, va a ser la primera vez que veo a mi hermano. Bueno, y abrí y él estaba ahí todo también nervioso. Venía con una mochilita y hablaba de los nervios, hablaba. Entonces entró a la cocina y no sé, él me hablaba y yo lo miraba porque no lo escuchaba, no le podía ni escuchar lo que decía porque estaba como muy emocionada. Cuando vine a hablar, quería hablar un poco de mi hermano mellizo, que bueno, pedirles a ustedes, a la justicia, porque a mis abogados siempre se los pido, que bueno, que lo encuentren, mientras el mellizo no aparezca, él se encuentra desaparecido. Y que esas personas que están sentadas ahí, además de todas las responsabilidades que tienen con las víctimas por las cuales hoy están sentados ahí, también tengan en cuenta que también son responsables de que mi hermano mellizo y nuestro hermano
también se encuentra desaparecido. No más preguntas. ¿Las querellas, alguna pregunta? ¿Las defensas? Bien, muchas gracias. Entonces puede retirarse. El debate se da por concluido y el tribunal ha resuelto dictar el veredicto el próximo jueves 15 a las 12 horas, para lo cual se convoca y notifica a las partes. Señor presidente. Que desalojen, por favor, la sala al personal de seguridad. Señor presidente. Señor presidente. Por favor, silencio, que desalojen la sala. Yo tengo plasticolas de colores. Y hablé con el tipo del escenario y todo eso, que mañana a las 7 de la mañana empiecen a instalar todo. Igual, ¿vos sabés qué? No va a llover una mierda, Marina. No. Eso después no te cargues, no te vengas cargada con todo. Pero si no te va a venir con todas las boludeces, todo. Mirá que no tenemos obra social y la hernia de disco te la va a pagar vos. Bueno, sí, tenemos también 1 de mayo para descansar. Esto es para uno de los juegos, para mañana. La justicia cómplice, medio. Llegó la Ingrid. No pasamos, las dos no pasamos. Voy a tener que elegir.
Señor presidente, estamos en condiciones de proceder a la lectura del veredicto, lo cual le informo a las partes. En esta causa 13107, caratulada Guerrieri, y su acumulado 4209, caratulada Amelo. Bien. Resolución número 3 del 2010. En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 15 días del mes de abril de 2010, el Tribunal Oral de la Comunidad Federal número 1 de Rosario, conforme a lo dispuesto en los artículos 396 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en forma definitiva resuelve. Condenar a Pascual Oscar Guerrieri en carácter de coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas, y aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos. En los términos del artículo 144 ter, párrafo primero y segundo del Código Penal, homicidio agravado por alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad. En los términos del artículo 80, inciso segundo, sexto y séptimo del Código Penal, a la pena de prisión perpetua en inhabilitación absoluta y perpetua a criterios legales y costas, calificándolos como crímenes de lesa humanidad, artículo 12, 29. Condenar a Jorge Alberto Fariña, carácter de coautor, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas, y aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, y en concurso real con el delito de homicidio agravado por alevosía, con el recurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser legales y costas, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. Condenar a Juan Daniel Amelon, cuyos demás datos personales constan precedentemente, en carácter de coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, con el delito de homicidio agravado por alevosía con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad, a la pena de
prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, calificando como crímenes de lesa humanidad. Condenar a Eduardo Rodolfo Costanzo, cuyos demás datos personales consta precedentemente en carácter de coautor penalmente responsable de delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por mediar violencia y amenaza en los términos del artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, según ley 14.616, y artículo 142, inciso segundo. Señor, silencio el público, por favor. Señor Amelón, proceda a sacarse la vincha que tiene y lo hago retirar de la sala por afectar el normal desarrollo de esta lectura. ¿Va a acceder a lo solicitado por la presidencia? Bien, proceda al retiro del señor Amelán de la sala de debate. Condenar a Eduardo Rodolfo Costanzo, cuyos demás datos personales constan precedentemente, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. Condenar a Walter Salvador Dionisio Pagano a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. Disponer que los condenados cumplan la pena privativa de libertad en cárceles comunes perteneciente al Servicio Penitenciario Federal. Ordenar se inserte la presente, se libren las comunicaciones pertinentes y se reserven las actuaciones. Firmado, doctora Beatriz Caballero Garavani, doctor Jorge Venegas Echagüe y el suscripto por ante el secretario doctor Osvaldo Faciano y el doctor González López Quintana. Eso es todo. Buenos días. Ese año, en el 77, ya Díaz Mesón era ministro de Planeamiento de la dictadura de Videla y fue recibido en la Bolsa de Comercio de Rosario, en Corrientes y Córdoba, con alfombra roja y frente a los empresarios de las 6 provincias,
dice por qué hicieron la masacre. Nosotros hicimos esto para defender el capital y la empresa privada. Ningún ideal sanmartiniano era matar para robar, concentrar riquezas a partir del exterminio de jóvenes trabajadores revolucionarios, que era el grueso de los militantes desaparecidos que hoy, sin embargo, están acá. Ya tenemos un máster en nudo y colgada de bandera. Entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas tuvieron el poder absoluto sobre el país, impidiendo la vigencia del Estado de Derecho, circunstancias que dieron marca a una situación de avallazamiento de todas las garantías individuales protegidas por la Constitución, poniendo en funcionamiento una estructura de poder basada en la fuerza de las armas, encabezada por sucesivas juntas militares que usurparon el gobierno nacional, instrumentando un plan sistemático de aniquilación de grupos políticos y sociales que, a criterio de los detentadores del poder, obstaculizaban el proyecto que los orientaba. Para lograr ese objetivo, las distintas juntas que usurparon el poder ejecutivo de la nación se sirvieron de toda la estructura militar, policial y penitenciaria nacionales y provinciales, y con ese fin secuestraron, torturaron, pusieron en marcha centros clandestinos